Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a hacer aquí la determinación del punto de rocío usando la carta psicométrica. Vamos a tomar como ejemplo aquí la ubicación de Zacatenco, de la Gustavo Amadero, de la Ciudad de México. En esta ubicación nos dice que la temperatura del ambiente es de 14 grados centígrados, que para fines ingenieriles corresponde a la temperatura de bulbo seco, con una humedad relativa en el ambiente de 36%, que nosotros le vamos a llamar YR, en fracción que sería de 0.36. Este punto de rocío para nuestro caso le vamos a llamar TR. Tenemos un viento de 5 km por hora y una visibilidad de 19 km y una presión de 1011 milibar. Es importante aclarar que esta presión que nos están dando aquí no es del todo correcto, porque como sabemos, la presión corresponde a los metros sobre nivel de mar, es de 2.240 metros, lo cual tendría una presión aproximadamente de 585 milímetros de mercurio. Pero para fines didácticos vamos a usar las condiciones que nos dan aquí, pero nada más aclarando de que esta presión, como lo hemos dicho, no es del todo correcto, porque esta presión de 1011 milibar corresponden a una presión de 758.312 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y bueno, y una vez aquí ya teniendo claro esto, vamos a ver cómo se ubican los valores en la carta psicométrica. Bueno, aquí ya tenemos la carta psicométrica a la presión de 758.312 milímetros de mercurio para la ubicación de la Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Aquí pueden ver en el eje de la YES tenemos la humedad absoluta, normalmente denominada como YA mayúscula testada, y tiene unidades de relación peso, kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Y puede tener un intervalo de 0 hasta 0.12 para condiciones de operación de un equipo, a las condiciones de lectura que nosotros podemos trabajar y nos podemos encontrar. Asimismo, la temperatura de bulbo seco va de 0 hasta 80 grados centígrados, que sería la temperatura a la que un equipo podía trabajar a nuestras condiciones de ubicación. Y la temperatura de bulbo seco, que sería la temperatura que nos daría un termómetro normal, que podía ser de mercurio o digital. Entonces vamos a ubicar esa temperatura de 14 grados centígrados. Entonces aquí ya con más detalle ubicamos la temperatura TG de 14 grados centígrados, y si nos acordamos, con una humedad relativa de 36, como lo tienen aquí marcado. Entonces lo ubicamos. Obviamente 36 lo vamos a tener entre YR.30 en fracción y YR.40. Entonces estas curvas son las de humedad relativa, como lo pueden ver aquí. Estas curvas irían desde una humedad relativa del 0%, cuando tenemos un aire seco completamente, y cuando tenemos un aire saturado del 100%, entonces sería una YR del 100% de 1, si hablamos de fracción. Y luego se tiene también estas líneas en diagonal que son las adiabáticas. Estas adiabáticas normalmente en los gráficos van de 5 en 5 grados centígrados. También se le conoce como líneas de enfriamiento adiabático o temperatura de bulbo húmedo, también llamadas TWs o TSAs, como lo tenemos aquí, o líneas de enfriamiento adiabático, LEAs. Existe una LEA para cada temperatura. Por ejemplo, esta LEA sería a la de 30 grados centígrados, como lo tengo aquí marcado, o una TSA de 30 grados centígrados, y así para las otras temperaturas. Pero bueno, ya más adelante estaríamos detallando cómo se construye y cómo se lee una carta psicométrica a una presión constante del sistema. Bueno, lo que nos corresponde hacer ahora es ubicar 0.34 de humedad relativa o de 34% en porcentaje. Entonces vamos a manejar la de 0.34 en fracción. Aquí ubicándolo aproximadamente
Vamos a hacer aquí la curva hasta intersectar los 14 grados centígrados. Los 14 grados, vamos aquí a ubicarlo bien, es una línea vertical. Ok, aquí ya tenemos la intersección. Y una vez que ya tenemos la intersección, ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea horizontal. Está un poquito antes de la mitad del cuadrado, está por acá. Y del otro lado también. Muy bien, como podemos ver, no logramos intersectar con la curva de saturación. Esta sería la curva de saturación. Entonces, como no tenemos la intersección, lo que vamos a hacer es prolongar esta curva de saturación siguiendo la tendencia. Obviamente esta es la de YR igual a 1. Y lo que podemos ver es, que siguiendo aquí la tendencia, lo vamos a intersectar por acá. Que viene siendo aproximadamente, en esta parte, para una TG, que viene siendo igual a la T de Rocío, porque cuando intersectamos la curva de saturación, se convierte en temperatura de saturación, o T de Rocío. En este caso es de Rocío porque estamos disminuyendo la temperatura, ¿ok? Y es aproximadamente de menos 1 grado centígrado. ¿Qué es la temperatura que nos dan en esta parte? ¿Ok? Aprovechando la información, podemos encontrar también la humedad absoluta. La humedad absoluta sería el valor que nos da en el eje de la YES. Más o menos va a dar en este punto, aquí como lo estoy señalando, lo voy a ubicar acá. Tenemos una ya relación peso aproximadamente como de 0.0045 y unidades de kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Podríamos encontrar aquí también las propiedades adicionales de la mezcla de aire-vapor de agua. Por ejemplo, tenemos una diabática aproximadamente en esta parte, una TSA como de 6.6 grados centígrados, y podemos encontrar también la humedad de saturación adiabática, pero bueno, eso lo vemos más adelante. Y con esto terminamos este pequeño video, y no se olviden darle like para que sigamos subiendo material de este tipo. Muchas gracias, nos vemos.